Hace unos días, hace una semana exactamente, nuestro pastor Héctor estuvo en una ceremonia muy especial, o sea, con las pandillas, con las barras bravas. Son personas, jóvenes, todos ellos, que han dedicado parte de su devoción o el corazón de sus vidas está alrededor del apoyo a un equipo de fútbol. Este es un fenómeno que cuando nosotros éramos jóvenes era realmente difícil de entender. Nosotros teníamos nuestra hinchada, ¿no? Yo siempre he sido hincha del mejor equipo del mundo, Millonarios. Pero, amén, ¿cierto? Entonces, el segundo mejor equipo rojo. Pero yo podía verlo perder. No me preocupaba. Igual pensaba, ya ganaremos después. Pero ahora ya estamos acostumbrados a volver a quedar eliminados como nos pasó ayer. Pero bueno, esas son circunstancias de la vida. Le pasa al Madrid que lo goleen. Bueno. Entonces, pero no era algo grave, no era que nosotros estuviéramos pensando en ir y coger a los puños al hincha del otro equipo, o el de Medellín o el de Cali, no. Era simplemente algo que nosotros veíamos como algo normal, ganar, perder. Pero de un tiempo para acá, y este es un fenómeno social, la efervescencia alrededor de un equipo de fútbol o de la pertenencia a un grupo se volvió algo que le daba significado total a la vida de las personas, especialmente a los jóvenes. Y es que dentro de unas edades, que son los que anteceden a la adultez, la persona quiere definir de alguna manera dentro de sí su pertenencia a algo. Su afirmación como ser humano depende en gran parte de la pertenencia a un grupo. Y eso parte de la familia. Y como nuestras familias son cada vez más disfuncionales, entonces la pertenencia a esos grupos adquiere un significado especial que nosotros no teníamos porque nuestras familias de alguna manera eran familias firmes. Fácil era identificarse con ellas y el sentido de familia era fuerte. Ahora el sentido de familia se volvió mucho más amplio en la medida en que la familia nuclear se volvió algo difuso y se va haciendo cada vez más difuso, ¿cierto? Pero eso nos dio el fenómeno de las barras bravas. Un documento del Ministerio de Justicia del 2017, es reciente, se los invito, pueden revisarlo en la internet, nos habla un poquito de lo que son las pandillas juveniles. Y nos dice que son agrupaciones de jóvenes típicas de ámbitos urbanos, caracterizados por la fragilidad de los mecanismos de integración socialmente acordados, como el trabajo, la familia o la educación, donde los jóvenes encuentran su espacio de identificación y supervivencia, mientras entran en relaciones de cooperación o conflicto con grupos similares e instituciones del mundo adulto. Esta definición reúne tanto los rasgos sustantivos como las tensiones más importantes del concepto de pandillas. En primer lugar, parte de entenderlas como un colectivo de jóvenes en los que la juventud no está dada por la edad, sino por la pertenencia a un grupo de pares que se encuentran en la transición entre la infancia y la adultez. Así se señala que la pandilla debe entenderse en esa trama de relaciones sociales primarias del entorno barrial, del crecer juntos y de aprender, ya que se trata de un conjunto de historias tejidas en las mismas relaciones de sus integrantes entre sí y como colectivo. Este que es un lenguaje sociológico, ¿no? El sociólogo entendió clarito lo que yo dije. Nosotros tal vez tenemos algunas dificultades, pero en resumen son un grupo de muchachos que encuentran su identidad en un grupo que tiene una intención. Y esa intención puede entrar en conflicto con otros, y si entra en conflicto con otros, arremeten entregando aún la vida o quitándola de otros. Eso es lo que sucede. Y tiene una intención común que puede ser alrededor de un equipo de fútbol o del delito, algunas otras cosas de estas. Ellos le colocan tal vehemencia a eso que se vuelve en el norte, en el sentido total de sus vidas. Y es porque el ser humano tiene una necesidad de pertenencia. Eso no es algo malo, es algo bueno. Pero Dios estableció unos canales para que nosotros tengamos esa pertenencia.
pero esa pertenencia se perdió desde el mismo principio. Y si nosotros vamos al libro del Génesis, en Génesis 1 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y ese es el preámbulo para constituir el núcleo fundamental del sentido de pertenencia del ser humano, que es la familia, ¿cierto? Muy bien. Y el hombre como tal es un ser gregario y todos nos sentimos más cómodos perteneciendo a algún grupo. Y no hay nada más doloroso para un ser humano que la soledad. Y el fenómeno de la soledad, que es algo que se hace patente también en nuestro medio por el aislamiento, que por múltiples razones, está creando unas patologías especiales entre las cuales podemos contar el fenómeno de las pandillas y de las barras bravas. Y es que en cuanto a la utilidad del hombre ser gregario y la constitución de la familia era llenar la tierra, ¿cierto? Y ahí está lo que nosotros llamamos el mandato cultural, que es llenar la tierra. No en el sentido de dominarla para sobrepoblarla, como dicen hoy los gurúes sabios de nuestro tiempo, sino para llevar la imagen de Dios en familias a toda la tierra. La familia entonces es clave para cumplir con ese mandato. Pero el pecado trajo un grave problema al mundo y fue la pérdida de pertenencia. En la medida en que el Padre, Dios, dejó de ser el Padre, la familia llegó a perder también su sentido y el hombre empezó el camino hacia la no pertenencia. Y todos de alguna manera, antes de venir a Cristo, éramos huérfanos, no teníamos una familia verdadera constituida, ¿sí? Cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, fueron sacados también de la presencia de Dios. Y si bien Dios se seguía comunicando y estaba siempre pendiente de ellos, ya no tenían una relación entre ellos, ¿sí? Eso llevó a lo más grave de todo, que en la siguiente generación ya la familia estaba sufriendo el primer asesinato, cuando Caín asesina a Abel y el hermano derrama la sangre. En esa instancia de Caín matando a su hermano, Dios se acerca a él y le dice, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Eso es Génesis 4, 10 al 14. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí define tres cosas importantes que se derivan del abandono y de la orfandad. Uno de ellos no es poder estar ante la presencia de nuestro Padre. Segundo, el errar fugitivo. No hay un sentido real de pertenencia en ningún lugar. Y la otra es la amenaza constante de la muerte. Eso define entonces una humanidad huérfana, esclava y temerosa. Huérfana, esclava y temerosa. Pero entonces vamos a entrar en una misión libertadora, porque Dios no dejó las cosas así. Dios había considerado desde el principio que iba a suceder algo especial y puso todo un plan en marcha que desencadenó en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vendría la pregunta, y quiero hacerla aquí a todos. ¿Para qué vino Cristo al mundo? A veces puede parecer algo muy simple y alguien pudiera contestar de alguna manera. Voy a botar la pregunta por un lado. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Alguien quiere contestar por acá? Para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué más? Por acá. Ya lo hemos dicho aquí algunas veces. Perdóname, ¿qué dices? Redimir la naturaleza.
para morir por nuestros pecados. Todo eso es verdad, sí. Restaurar lo que se había perdido. Buena esa. Vamos entonces a leer lo que dice nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Juan 18, 33 al 37. Pilato, está Jesús ante Pilato, ¿cierto? Está siendo juzgado. Un gobernante del mundo está juzgando al rey del universo. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Ah, sí que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el sentido de esclavitud, con el sentido de orfandad, ¿sí?, con el sentido de temor? Pues hagamos la conexión y nos vamos un poquito más atrás a Juan 8, 31 al 34. Y dijo Jesús a los dirigentes, a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces hay una conexión entre el ministerio de Jesús de dar testimonio de la verdad y la libertad, ¿cierto? Porque cuando nosotros conocemos la verdad, somos hechos libres. Entonces, ¿qué contestaron los judíos cuando ellos oyeron que serían libres? Dijo: nosotros somos descendientes de Abraham. Y esto es les pido que recuerden esto, que dijeron: somos descendientes de Abraham, porque lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la carta de los Hebreos. Le contestaron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les dijo el Señor: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ahorita que uno de los grandes problemas del pecado al venir al mundo era esclavitud, ¿cierto? Esclavitud, orfandad, temor. Nacimos así, esclavos del pecado y atados a una ley, la ley de la muerte. Entonces volvamos a la misión de Cristo. La misión de Cristo que habíamos dicho era dar testimonio de la verdad y que en esa verdad nosotros íbamos a ser libres, ¿cierto? En la lectura que tenemos en Hebreos 2, ¿cierto? Dijimos de los versículos 9 al 18. Vamos casi a la mitad, al versículo 15. 15. ¿Qué dice allí en el versículo 15? Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Ya conectamos? ¿Cierto? El ministerio liberador de nuestro Señor Jesucristo nos va a sacar del poder del pecado, librarnos de la muerte. Esa era la esclavitud a la cual estábamos llamados a ser liberados. Y en el versículo anterior, en el versículo 14, nos dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, dice carne y sangre, que es tal vez una traducción mucho más apropiada, carne y sangre, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Volvemos, éramos esclavos del pecado y sometidos a la ley de la muerte, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Cómo lo hace? Toma nuestra naturaleza. Es decir, se hace como nosotros, carne y sangre. Carne, cuerpo y sangre, vitalidad. Por eso es que esa carne y hueso no me gusta mucho. Carne y sangre hablan más de lo que es el ser humano. Cuerpo material, pero también una esencia, una vitalidad que es representada por la sangre, ¿cierto? Eso quiere decir que había una necesidad. No era posible que nosotros fuéramos liberados sino por un hombre, de alguna manera. Pero el problema del hombre era el pecado.
¿cómo nos iba a librar un hombre entonces? Fácil, dice Dios, voy a tomar la naturaleza de hombre. De tal manera que era necesario que Él bajara para que nosotros pudiéramos tener esa relación, ¿cierto? Por eso dicen los versículos 9 y 10. Yo estoy leyendo un poquito como desorganizado, porque quiere ir primero al núcleo y después llevarlos al resto de la lectura. Entonces vamos a los versículos 9 y 10, donde empieza esta lectura. Dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y aquí hay cosas muy lindas que a veces son un poquito enredadas, pero que conviene que nos detengamos un poquito. ¿Cómo es aquello que Él fue hecho inferior a los ángeles? ¿Fue que Cristo fue hecho? ¿No habíamos quedado que el Señor era eterno? ¿Fue acaso una creación más? Vamos a ver que eso no es así. Pero ese que fue hecho poco inferior a los ángeles fue coronado de gloria y honra porque murió, porque fue a la cruz, ¿sí? Y por gracia, por un regalo de Dios, entonces la muerte que Él sufrió, y esa es una gran paradoja, a través de la muerte que Él sufrió, nosotros fuimos liberados del poder de la muerte. Esas son cosas muy lindas. Y como Dios quería tener una familia muy hermosa, una familia en la gloria de su relación, esa comunión que se había perdido por el pecado, lo que hizo fue que por medio de su Hijo, haciéndose el hombre, lo perfeccionó en el sufrimiento para que todos fuéramos salvos. ¿Cómo entendemos un poquito esa aparente trabalenguas? Vámonos a Filipenses 2, 5 al 8. Conocidísimo de todos, pero que nos ayuda a entender esta parte. Dice así, que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como decíamos antes en el versículo 10 de Hebreos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces aquí nuevamente surge un problema. Todavía no hemos dilucidado el otro, el de que dice que fue hecho, ¿cierto? Poco inferior a los ángeles. Pero aquí viene otra perlita. Dice que Él tenía que ser perfeccionado. ¿Cómo? Mediante el sufrimiento. Aquí, ¿cuál es el problema? Que nosotros entendemos las cosas con nuestra mente occidental, con ínfulas grecorromanas. Y con eso no podemos entender esta parte bien. Primero, vamos a ir a la última parte. Dice que fue perfeccionado. La palabra para perfeccionado quiere decir hacer perfectamente adecuado para la tarea que se le ha asignado. No quiere decir que él fuera imperfecto y necesitara ser perfecto en algo más. Él ya era perfecto, ¿cierto? Pero tenía que ir a un punto para la labor que se le había encomendado. ¿Cuál era ese punto? La muerte en la cruz. Ahí fue perfecto. Para nosotros, para que el precio de nuestro pecado fuera pagado por Él. Entonces, aquel fue que era tan grande, Dios mismo hecho hombre, si no pasaba por la muerte, no iba a poder hacer el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? La salvación de todos. Entonces ya vemos en un sentido que la palabra perfecto no es que fuera imperfecto, sino que tenía que llegar a un punto en el cual fuera perfecto para salvarnos. ¿Ya? Ahora sí ya lo tenemos.
Y hay otro concepto ahí muy bonito. Dice que es para la salvación de todos. Hace unos días cuando estuvo aquí Stephen McDowell nos hablaba de esa palabra. La palabra soteria, que es la que quiere decir ahí salvación. Y él decía que es una palabra que puede entenderse también como salud y como paz, que era muy parecida al concepto del shalom de Dios, que es el equilibrio, la perfección alrededor de la persona de Dios. Para que nosotros pudiéramos estar otra vez en una relación armónica con Dios, salvación, salud, era necesario que Cristo pasara por el sufrimiento y hecho perfecto por la muerte. Delicioso, ahora sí ya es fácil de entenderlo. ¿Sí o no? Muy bien. O sea que para que nos pudiera representar a nosotros, tenía que sufrir, y sufrir bastante, en una cruz y hasta la muerte. Eso en el tiempo de Jesús eran buenas noticias. Hoy a nosotros eso no nos parece tan extraño. ¿Por qué? Por la venida de Cristo al mundo. Pero en el tiempo de Jesús se creían unos dioses que eran indiferentes a los hombres. No solamente indiferentes, sino que atropellaban a los hombres. Por ejemplo, la dignidad de la mujer era atropellada en el mundo grecorromano porque estaban acostumbrados a que sus dioses eran violadores. Zeus violó un poco de mujeres, Apolo violó otras, así. Entonces, como sus dioses eran indiferentes y hasta malvados hacia el ser humano, entonces ellos no tenían ese concepto, pero este concepto revolucionario, que Dios se identificara con nosotros, que se hiciera como uno de nosotros, pero no para aprovecharse como hacían los dioses romanos, sino que se identificara con nosotros para dar su vida por nosotros. ¡Wow! Buenas noticias. Y dice que fue semejante en todo. Y ahora volvemos al otro pedacito que nos causaba un poquito de escozor. Ya vimos lo que quería decir perfeccionado, ¿cierto? Ahora vamos al otro, que fue hecho poco inferior a los ángeles. ¿Y se acuerdan cuál era nuestra duda? Nuestra duda era si Cristo fue creado, hecho. No. Vamos entonces a otra versión para entenderlo un poquito mejor. Dice, sin embargo vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles. Quiere decir que la condición de Cristo fue temporal. Y para eso necesitábamos mirar unos poquitos versículos atrás. Y es que dice el autor de Hebreos que los hombres fuimos creados un poco menos que los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo en ese momento el autor? Fácil. Que para que esto pudiera ser una realidad, él tenía que ser hecho como un hombre que era un poquito inferior a los ángeles, simplemente, es decir, adaptar una naturaleza, que ya tenía otra naturaleza, la naturaleza de Dios, pero él adopta una nueva naturaleza que es la humana, y bajo esa naturaleza se es un poco inferior a los ángeles porque así fueron creados los hombres. Ajá, ¿ya quedamos claros? Listo. Entonces, cuando alguien les pregunte qué es lo que está diciendo ahí, no, mire, entiéndalo mejor. Eso nos da una situación muy especial. Y es algo en lo que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando miramos estas bellezas en la palabra. Cuando Cristo adopta nuestra naturaleza, nos da una dignidad muy especial. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los derechos inalienables? ¿Sí? ¿Cuál era el primer derecho inalienable? ¿La qué? La dignidad de la vida. La dignidad de la vida. Resulta que la dignidad de la vida humana, cuando Cristo toma nuestra naturaleza, nuestra condición de humanos adquiere una dimensión más especial. Dios mismo tomó nuestra naturaleza. Y si Dios tuvo en algo especial tomar nuestra naturaleza, quiere decir que la naturaleza humana es muy importante. Muy importante. Por eso es que el cristiano dice, la vida, la dignidad de la vida humana es un derecho inalienable y nadie puede quitarla. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vino a hacerse humano. Si será importante ser humano. Entonces no hay humanos desechables.
La filosofía de este mundo dice que la vida humana no importa sino en la medida en que pueda ser utilizada para los fines del bien de otros. Pero Dios no dijo eso. Me importan tanto, son tan especiales que yo voy a tomar la condición de ustedes y al tomarla, la dignidad del hombre adquirió una dimensión especial. Dios mismo hecho hombre. Pero no solo eso, vamos a verlo, es mucho más que eso todavía. Tenemos ahora que adquirió nuestra naturaleza y nos dio una dignidad especial, dignidad. Versículo 14, primera parte. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, carne y sangre dijimos, Él también compartió esa naturaleza humana. Todos los hombres teníamos la misma condición, ¿cierto? Carne y sangre, decimos ahí. Él participó de nuestra naturaleza. Y participó es una palabra que quiere decir sentarse a la mesa a compartir. ¡Qué lindo! En ese tiempo, espero que ahora, bueno, ¿cuál es el problema ahora? Que cuando la gente se sienta a la mesa a compartir, todos están con sus dispositivos móviles. Y no hay ni comunicación ni nada. Pero en el tiempo antiguo sentarse a la mesa con alguien era decirle, tú eres mi amigo, tú eres mi pana, tú eres para mí algo especial, ¿cierto? Por eso hay muchas situaciones en las cuales se invita a un banquete y los judíos esperaban el día del gran banquete con Dios. Eso era algo que estaba en el corazón del pueblo judío. No se hubiera imaginado uno en ese tiempo a los judíos invitados a un banquete con Dios mismo y con sus celulares ahí perdiendo el tiempo. Entonces, cuando nos dice que Él compartió esa naturaleza, habla de una comunión. Si nosotros entendiéramos eso, si los jóvenes entendieran eso, ¿habría pandillas? No, porque el que comparte con nosotros, el que nos dice, tú eres mi compañero, tú eres mi amigo, tú eres mi parcero, diría alguien por ahí, ¿cierto? Es el mismo Señor Jesús. Joyas hermosas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en ese detalle? ¿Te has puesto a pensar, Dios creador del universo hecho criatura, confiriéndole una dignidad especial a la vida humana? Y eso me lleva a un punto también. Y es que en algún momento Jesús fue un embrión. ¿Cierto? Fue un embrión. Y no solo eso, sino que según nuestra legislación hubiera sido correcto abortarlo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Recuerdan cuáles son las 3 causales por las cuales se puede abortar según la ley colombiana? Primera, violación e incesto. Segunda, malformación del bebé que lo haga inviable para la vida. Tercera, que le pueda causar la muerte a la madre. Pues Jesús cumplía con esa última. ¿Por qué? Porque según la ley de los judíos, esa mujer que no estaba casada y había resultado embarazada, se le podía apedrear y matarla. Entonces, por conveniencia, en nuestro tiempo, si María estuviera acá y Jesús estuviera en su vientre, alguien le hubiera dicho, ¡abórtelo! ¿Ustedes se hubieran atrevido a causar el aborto de Dios mismo encarnado? Pero había una justificación legal. Cuando Él viene al mundo y viene bajo esas condiciones y alguien exhibe esa ley para decir que una mujer podía abortar bajo esas circunstancias, Cristo mismo le hubiera dicho, entonces me hubieras matado. Cosas para pensar, ¿cierto? Es una situación hipotética, pero realmente es una cachetada en la cara de los que quieren decir que eso es una buena justificación. Y es porque nosotros vivimos en un tiempo en que la vida humana se discrimina de una manera casi que rampante. En cambio, Dios mismo no nos discriminó, aunque nosotros merecíamos la muerte. Por eso es que un cristiano auténtico nunca
apoyaría el aborto. ¿Se acuerdan que les dije que se dignificaba la vida humana a través de eso? Se le dio un significado a la dignidad de la vida humana muy especial. Vamos a ver otra condición aún más especial. Versículos 11 y 12. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez suena como un trabalenguas. ¿Quién es el que santifica? Jesús el Hijo. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Entonces, la vida humana no solamente es digna, sino que es santa, es sagrada. ¡Boom! Y entonces nosotros venimos a ser miembros de una maravillosa familia. Dice en el versículo 13 en la segunda parte y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Miren qué hermoso es esto. El que habla ahí, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? Aquí me tienen con los hijos que el Padre me ha dado. Es decir, que Él, delante de toda la creación, delante de todas las entidades espirituales, nos muestra a nosotros de una manera feliz, orgullosa, como sus hermanos. Cuando Jesucristo nos compró con sangre, adquirió para Dios una familia y nosotros vinimos a ser sus hermanos. Pero no somos hermanos ahí relegados. Ese chino, como a David le decían, chino no tiene ninguna importancia entre los demás hermanos. No, Él nos presenta en sociedad y dice: aquí tienen mis hermanos, y lo hace sacando pecho. Entonces, ¿qué te parece tu vida? ¿Te pareces desadaptado, desarraigado, sin significado, sin nada en la vida? No, somos muy especiales. Éramos huérfanos de padre, alejados de Dios, en un tiempo donde ser huérfano era casi una sentencia de muerte. Pero en Cristo hemos venido a ser miembros de la más maravillosa familia, la de Dios, y hemos sido dados a Cristo para su gloria. Y el mismo Cristo se siente orgulloso, feliz de ser nuestro hermano. Por ende, el Padre está feliz de llamarnos hijos. Versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran algo para este momento? ¿Cuál fue la excusa o con qué reclamaron los judíos cuando Jesús les dijo que los iba a hacer libres? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Pero Él les dijo: sí, Señor, son esclavos del pecado. Entonces, a esos descendientes de Abraham que se creían libres, pero que eran esclavos del pecado, fue que vino el Señor en auxilio. Y no vino por los ángeles, no vino por los perfectos, no vino por los ricos, los famosos, vino por los esclavos, vino por los que en ese tiempo eran considerados la escoria de la humanidad. Ser esclavo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era decirle a alguien: tu vida no tiene valor, y el amo le podía quitar la vida cuando quisiera. Y al ser esclavos del pecado, el pecado los tenía sometidos a una ley de muerte. Es decir, que su vida dependía de quien era mi Señor. Y si eran esclavos del pecado, el pecado era Señor y me podía quitar la vida. Él les está diciendo: ustedes, esclavos del pecado, vine a libertarlos para que fueran verdaderamente libres. Una cosa es muy cierta, y es que nadie viviendo en pecado puede ser libre. Es la consecuencia de esto, ¿cierto?
Nadie que viva en pecado puede considerar que tiene vida realmente, porque hay una ley de muerte sobre el que es pecador. Ese es un llamado a la vida en santidad. Entonces hemos sido llamados a una familia maravillosa. Se pagó un precio muy alto por nosotros. Nuestra vida se ha hecho digna y santa. Nuestro Padre nos llama orgullosamente hijos y nuestro hermano mayor nos llama orgullosamente hermanos, para que vivamos una vida libre del pecado, en santidad, haciendo las cosas como agrada al Padre. Entonces es un sinsentido, y en la misma carta a los hebreos nos lo decían. ¿Se acuerda cuando leíamos que no se podía seguir viviendo bajo la ley del pecado? Tenemos que vivir en santidad. Debemos vivir una vida digna de aquello a lo que hemos sido llamados. El Hijo de Dios es una persona que es santa, luego vive en santidad. Todo eso está ahí. Bonito, ¿cierto? Vamos ya rematando, porque hay todavía muchas perlas por decir acá. No sé si ustedes se acuerdan de la figura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. La figura del sumo sacerdote era alguien que podía entrar a la presencia misma de Dios. Era el único que podía entrar al mismo lugar santísimo una vez al año para hacer ofrecimiento por todos los demás que no podían entrar. ¿Cierto? Nadie podía entrar a ese lugar. Y el que entraba a ese lugar caía fulminado. Bueno, nadie se atrevió nunca a entrar. Hubo unos que se acercaron de manera indigna. Eran los hijos del sumo sacerdote, Datán y Abirán, y entraron a la presencia del Señor de manera indigna y fueron fulminados. Hubo otro que fue el secretario de David, que se atrevió a tocar el arca del pacto del Señor y cayó fulminado. Entonces ellos tenían un ejemplo muy claro de que entrar a la presencia de Dios de manera indigna traía muerte. Entonces solamente podía entrar el sumo sacerdote, quien era purificado para entrar, ¿cierto? Era el único. Pero entonces dice aquí algo muy bonito. Por eso era preciso, versículo 17, que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Perdone un momentico. ¿Cómo así que el sumo sacerdote? Luego el sumo sacerdote no venía de la tribu de Leví. Es más, era solo de la descendencia de Aarón. ¿Cierto? Eran los que podían ejercer como sumos sacerdotes. Pero aquí nos está diciendo algo, y cuando nosotros, más adelante, muy seguramente esto va a ser motivo de una predicación de este mismo tema de los hebreos, vamos a ver en el capítulo 7 que él es representante de un nuevo orden sacerdotal, que es el orden de Melquisedec. ¿Cierto? Ese es el orden al que pertenece Cristo, y es por esta razón que él es sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Pero no solo eso, sino por haber sido hecho hombre, por haber tomado nuestra naturaleza, por compartir la mesa, nuestra vida, nuestra naturaleza con nosotros, puede representarnos como sumo sacerdote. Razón de más para que se hiciera hombre, porque si no hubiera sido hecho hombre no nos hubiera podido representar como sumo sacerdote. Fue el sacrificio perfecto por nosotros, y no solo eso, sino como sumo sacerdote, siendo hombre, puede representarlos fielmente, llevar la expiación por nuestro pecado delante del Padre. Lindo, precioso. Todo eso es Jesucristo. Por eso es que al final de todo esto tenemos la exaltación del Señor. Si nosotros volvemos a Filipenses, por allá en el capítulo 2, 9 y 11, dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese hecho lo llevó a la exaltación. Dice que él fue exaltado sobre todo por lo que hizo tan maravilloso, lo que nos regaló de parte del Padre. Dijo: ahora serás exaltado hasta lo sumo.
Ahora tenemos aquí una invitación entonces a pertenecer. Volvamos al principio, puro al principio de nuestro mensaje. Decíamos que la razón por la cual existen las pandillas, las barras bravas, es porque hay en nuestra sociedad actual una sensación de no pertenencia. Familias disfuncionales que no dan el sentido de pertenencia a nadie. Sociedad que no invita a la pertenencia, sino que abusa de las personas. Y como el corazón del hombre anhela pertenecer a un grupo que le dé significado a su vida, ellos van a esos grupos. Pero está sucediendo algo muy importante. Les decía que nuestro pastor estuvo hace 8 días yendo allá, a ese lugar donde se reúne un grupo especial de barras bravas. Pero estas barras bravas no agarran a puñal, a puños, a piedra a las otras barras bravas, sino que todos juntos fueron llamados a pertenecer a una gran familia que es la familia de Cristo. Y allá en el barrio Samper Mendoza hay un pastor hermoso que es de nuestra congregación, de nuestro corazón, que se llama el pastor Carlos. Aunque él es Carlos Restrepo, me dicen que no es familia del pastor Alfonsito, no, solamente comparten el apellido. Y allá en el barrio Samper Mendoza está una congregación que es León de Judá, donde todos los miembros son antiguos barras bravas. ¡Qué cosa tan maravillosa! Sucedió que aquellos que por haber entendido su desarraigo y su no pertenencia, y que por lo tanto se habían reunido para un objetivo malo, al venir a los pies de Cristo entienden qué es lo que significa la pertenencia y la familia. Y les aseguro que el corazón que tienen ellos y la pasión que tienen por Cristo es superior a lo que la mayoría de nosotros tenemos. Porque ellos entendieron muy bien lo que era ser desadaptados, lo que era ser desarraigados, fueron rescatados por Cristo y ahora le dieron un significado especial al sentido de pertenencia. Y viven con pasión la vida cristiana. Ah, que nosotros tuviéramos esa pasión, que nosotros viviéramos de tal manera. Y ellos cantan barras, ya no dicen barras agresivas, sino barras que cantan el amor de Cristo con las mismas tonadas de antes, pero ahora para rendirle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que los sacó del fango y ahora les dio una familia. Nuevamente les digo, una familia en donde su padre es orgulloso de llamarlos hijos, no como los padres que ellos tuvieron, que muchos de ellos ni los reconocieron. Donde su hermano mayor los presenta ante la sociedad y dice, son mis hermanos. Y donde todos viven para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que sucede hoy en el barrio Samper Mendoza. Antes eran familia en ellos, en su grupo. Ahora lo son en Cristo. De la más maravillosa de las familias. Y se gozan plenamente en ello. Para terminar, quiero hacer una invitación. Primero, a que nos gocemos todos como lo que somos. Muchas veces a mí me preocupa la falta de pasión, porque es que a veces nosotros no hemos entendido de dónde fuimos sacados y a dónde fuimos llevados. Porque para muchos de nosotros simplemente tuvimos un cambio de religión. Antes éramos de la familia religiosa X y ahora pertenecemos a la familia Y, que se denominan cristianos evangélicos. Y venimos muy bonito los domingos al culto, como antes asistíamos a la otra. O no éramos creyentes, pero pertenecíamos a la familia que los domingos iba a la ciclovía, que se iba al fútbol, a esa familia. Y pasamos a otra familia y venimos simplemente al culto. Pero entre semana, ¿qué es lo que vivimos? ¿Cómo vivimos? Vivimos como esa familia digna, santa, que vive en compromiso, que está gozosa y que canta porque pertenece a Cristo, o vivimos como uno más. Vivimos nuestras vidas simples. Ahí arrastramos la vida, como cuando éramos esclavos de la muerte. Y no podemos vivir así. Hay un sentido y un propósito especial para haber sido llamados a esta familia.
y es la extensión del reino de Dios, la gloria de Dios, como nosotros vivimos para eso. Ese es el primer llamado para aquellos que, siendo parte del cuerpo de Cristo, no viven como cuerpo de Cristo, como familia de Cristo, sino unas vidas comunes y corrientes. Y la otra es para, si hay alguno acá, no sé, tal vez lo haya, que no haya reconocido el tesoro que hay en la vida en Cristo, que no ha entendido que el precio pagado para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios fue la vida de Dios mismo, quien vino a vivir con nosotros, a compartir con nosotros, dio su vida y sufrió y fue perfeccionado en el sufrimiento para poder cumplir con un maravilloso propósito. Si tú eres una de esas personas, hoy la invitación es a que le entregues la vida a Cristo y que vengas a los pies de Él y entres a ser parte de la familia más maravillosa de todas. Pensemos por un momento en lo que significa esto que acabamos de leer. ¿Cuántas veces lo habíamos leído? No lo sé, algunos nunca. Pero cuando lo entendemos y vemos lo que significa, decimos qué maravilloso es hacer parte de esta gran familia. Ya no somos huérfanos, ya no somos desarraigados, ya no somos desadaptados, ya no estamos bajo la ley de la muerte, ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que vivir con miedo. Eso, porque somos parte de la familia de Dios. Oremos. Amado Señor, estamos aquí en un lugar privilegiado. El privilegio que nosotros tenemos es pertenecer a tu familia. Cuán hermoso es entender el precio pagado para rescatarnos. Cuán hermoso es entender el resultado de haber sido rescatados. Cuán indignos éramos y cuánta dignidad y santidad nos diste por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque tú fuiste a la muerte, fuimos librados de la muerte y del temor a ella, y ya no estamos sometidos a la esclavitud del pecado. Bendito eres tú, Señor, ahora que somos libres para vivir como eres tú, libres para hacer tu voluntad. Nuestro compromiso es vivir como te agrada. Que se pueda decir de nosotros, Señor, que hemos pasado por la tierra y cumplido con aquello que tú esperabas de nosotros. Ese es nuestro compromiso. Bendícenos, Señor, con poder en tu Santo Espíritu, con iluminación en tu palabra, para entender lo que día a día debemos hacer para ser más como tú. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.